Hola, buen día. Mi nombre es Gilberto Vicente y es un placer acompañarlos en esta oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha convertido en algo cotidiano para nosotros en lo individual y para las organizaciones, que es precisamente el tema de la resiliencia digital. Y bueno, esto obedece precisamente a la importancia que tiene el tener la capacidad de poder recuperarnos ante la adversidad que hoy vivimos en el plano físico y en el plano digital. Cuando hablamos de temas como el de la ciberseguridad, definitivamente tenemos que reconocer que vivimos hoy tiempos apremiantes. Hay quien le denomina la tormenta perfecta, que si bien existe, que si bien efectivamente trae consigo una serie de retos, representa una gran oportunidad para que haciendo algunos ajustes en nuestra estrategia, tengamos la posibilidad de poder resetear expectativas y sobre todo de poder hacer ajustes importantes en la forma en la que diseñamos, planeamos y por supuesto implementamos arquitecturas de ciberseguridad. Esto también representa la gran oportunidad de tener mayor relevancia desde una perspectiva corporativa y organizacional y por supuesto es importante también compartir con ustedes la forma en la que Microsoft los puede ayudar en este tema. Vivimos tiempos de transformación digital, en el que nunca antes había sido tan evidente el valor que tiene la tecnología para todos nosotros y para cualquier tipo de organización. La nube se ha convertido en ese gran habilitador que le permite a las organizaciones hacer un despliegue mucho más ágil de nuevos servicios, de poder reducir costos, de poder acercarse de mejor manera y escalable a distintos mercados, a los usuarios. Y en este contexto de transformación, la seguridad no puede seguir siendo un tema reactivo, tiene que ser un tema concebido desde el inicio de cada proyecto estratégico en el que la seguridad juega un rol importante. Hablamos de la nueva normalidad, caracterizada así por la posibilidad que tenemos de trabajar de manera remota y de brindarle a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, esta posibilidad. La tecnología lo permite y esto que es una gran ventaja respecto al pasado, pues viene también a obligarnos a reconocer que ese concepto de el perímetro simplemente ya no existe más. El perímetro hoy es más bien una decisión de acceso en el que el usuario, el colaborador puede decidir desde qué parte quiere conectarse, haciendo uso de qué dispositivo y hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, esta situación que la permite precisamente la movilidad, la democratización también del acceso a la tecnología, viene a replantear grandes temas, porque en el pasado blindábamos ese perímetro con distintas capas de protección, de firewall, detección de intrusos, anti-spam, anti-phishing, etcétera, etcétera. Y hoy esas puertas y ventanas están en todas partes. Las tenemos que blindar, las tenemos que cerrar y por supuesto las tenemos que identificar para poder enfrentar este escenario que es bastante complicado. Las contraseñas comprometidas son por mucho todavía el principal dolor de cabeza de las organizaciones y por eso vemos un incremento del 230% en lo que se conoce como el password spray, ¿ok? Vemos un incremento también abismal, exponencial en el volumen de accesos que tienen como origen una contraseña comprometida hacia recursos críticos de la organización y detrás de los ataques exitosos, una tercera parte siendo ocasionados por los ataques del tipo phishing. Entonces, esto solamente por mencionar algunos ejemplos, pero de nueva cuenta, la intención de resaltar estos casos es para entender que la superficie de ataque y el ambiente de operación ha propiciado que esto sea factible, porque lo que en el pasado teníamos perfectamente identificado como empleados, pues hoy sabemos que es cada vez más abstracto. Un empleado puede ser en realidad
un cliente o puede ser un bot. Los dispositivos que nuestros usuarios, entre comillas, utilizan, en realidad poco control tenemos sobre ellos, y más si tomamos en consideración que muchas veces son dispositivos IoT. Las aplicaciones que utilizan los usuarios son aplicaciones que ellos mismos encuentran, que ellos mismos instalan, administran y consumen. Ya no es precisamente el área de operación la que se los entrega, y todo esto, la desaparición de aplicaciones monolíticas, la desaparición de las redes corporativas como las teníamos concebidas, y por otro lado, el incremento exponencial de las alertas que tenemos a nuestro alcance para poder identificar esto y que es tan difícil de poder entender, son lo que han complicado la agenda de los responsables del tema. Entonces, no podemos señalar con el dedo, es demasiado, demasiado agresivo, podríamos decir, recriminar hacia un área operativa sobre este tema cuando la superficie de ataque ha crecido de manera tan clara y cada vez de manera más compleja. La ciberresiliencia, entonces, es un tema importante porque le permite a la organización, desde una perspectiva de negocio, saber que la adversidad está ahí presente, que los ataques no es la pregunta no es si van a ocurrir, sino cuándo, y es a partir de esto que, de acuerdo a estudios como el que presenta IDC, las organizaciones después de la pandemia están empezando a tomar con mayor seriedad todas en consideración todas los esfuerzos desde el punto de vista negocio, estratégico e inversión para poder empezar a trabajar en el tema. Este slide en lo particular a mí me encanta, porque ilustra perfectamente cómo la tecnología que permite que la organización se transforme digitalmente la ayuda no solamente a mantener la operación desde una perspectiva táctica, sino también desde una perspectiva estratégica para poder llegar hacia nuevos mercados, para capturar mejor a sus clientes, para propiciar la innovación. Y en consecuencia, cuando se le pregunta a las organizaciones en qué van a invertir en términos de seguridad para reforzar la resiliencia, vemos ahí precisamente temas relevantes, ¿no? Como el apalancarse de la inteligencia artificial y de los analíticos para poder robustecer el tema, para reforzar la resiliencia en específico, que es la capacidad de adaptarse ante una adversidad, modernizar la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es precisamente lo que también en Microsoft tenemos identificado, y por eso es que el portafolio que tenemos construido busca de esta manera facilitar el camino a la transformación, pero sobre todo asegurarnos de que en todo el ciclo de vida de lo que se conoce como el riesgo, la organización tenga la posibilidad de poder enfrentarlo. Es decir, en el pasado pensábamos siempre en cómo lográbamos la prevención. Por supuesto que es importante la prevención, pero tenemos que reconocer que después que hay algunas cosas que se pueden prevenir, muchas no quizá, porque la organización así opera, y entonces tenemos que tener la arquitectura y la práctica que nos ayude a poder enfrentar un ataque mientras este está ocurriendo o después de que este ocurrió, para minimizar el nivel de impacto hacia la organización o de forma mediática incluso. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante ver el riesgo desde una perspectiva integral. Cuando vemos esto ya desde una perspectiva un poquito más técnica, que tiene que ver con lo que se conoce como el ciclo de vida de un ataque o el cyber kill chain, vemos ahí las distintas fases o las distintas etapas que se dan en un ataque para, de alguna manera, tener afectación. En cada una de estas fases hay un nivel de afectación, pero cuando vemos esto en su totalidad, pues podemos entonces inferir por qué es tan complicado el poder decir que si controlamos un correo electrónico que se coló o que se pretendía colarse, que era spam y que después derivaba en phishing, no solamente es eso, es el código malicioso que eventualmente el usuario puede recibir, puede descargar desde alguna otra fuente, el escalamiento de privilegios que posteriormente se lleva a cabo, la comunicación de command y control que se da hacia un punto remoto, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es tan importante entender que para poder enfrentar esto necesitamos
un modelo de arquitectura y no tecnología puntual que nos ayude a poder atenderlo. Microsoft está comprometido a poder ayudarlos a ustedes. Ha invertido de manera constante 1 billón de forma anual de dólares en términos de investigación y desarrollo, que se traduce en eso, en grupos de respuesta a incidentes, en grupos de análisis de vulnerabilidades, en grupos que comparten mejores prácticas y modelos de referencia para que de acuerdo al caso de uso de cada organización se pueda pensar en la arquitectura correcta. Investigación en el Internet de las cosas, que es un ámbito extremadamente amplio. Investigación también sobre inteligencia de amenazas, que de nueva cuenta, cuando pensamos en esta superficie de ataque como algo que sigue creciendo día con día, es fundamental el tener este músculo que permita precisamente anticiparse para que ustedes, nuestros clientes, puedan aprovechar al máximo el valor de la tecnología. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, lo reconocemos, en términos de cómo podemos esta inteligencia hacerla extensiva a ustedes, nuestros clientes, y es por eso que esas señales, esa telemetría que nuestra base instalada nos permite ofrecer, la traducimos en inteligencia para blindar las identidades, el contexto de los endpoints, la información de los usuarios, las aplicaciones de nube y por supuesto los servicios que también tenemos de infraestructura en la nube, en los cuales estamos depositando la confianza de nuestra transformación digital. Esto entonces lo podemos encontrar en un portafolio que tiene 4 grandes vertientes. Las soluciones focalizadas a la identidad y la administración de los accesos, la protección de las amenazas de manera específica para atender el antes, el durante y el después, el proteger la información, la identidad y poder cumplir también con esos modelos de referencia o marcos regulatorios que de alguna manera, de acuerdo a nuestra industria, nos estén normando. Y por supuesto los servicios en nube que hoy son tan importantes para poder aprovechar el valor de la tecnología. Por último y no menos importante es hablar de algo que es fundamental. El tiempo no nos dio para poder reforzar a detalle lo que se conoce como Zero Trust, pero Zero Trust es por mucho la prioridad de Microsoft, sobre la cual las tecnologías que se siguen desarrollando, que se siguen incorporando, buscan responder a 3 grandes criterios que las organizaciones hoy deben de tomar en cuenta para poder construir cualquier arquitectura de seguridad. Número 1, validar de manera permanente la identidad de los usuarios. Entendido los usuarios como no solamente como una persona, sino como un dispositivo, como un bot, como mencionaba en algún momento, y en el que es importante validar que es quien dice ser para poder dar un acceso. A diferencia del pasado, que los usuarios a lo mejor vía una VPN los podíamos permitir y una vez que el acceso estaba libre, les dábamos prácticamente posibilidad de que se conectaran a cualquier parte. Hoy eso es impensable en un ambiente en el que no podemos confiarnos de nadie y en el que de nueva cuenta tenemos una porosidad genuina. Entonces, tenemos que hacer una validación permanente de la identidad. Tenemos posteriormente que entregar el mínimo privilegio para que el recurso al que se desea tener acceso sea con el menor privilegio y por el menor tiempo posible, y tener la premisa de que una vez que la transacción o que el usuario está dentro, a lo mejor se va a convertir en algo maligno, ¿ok? Asumir que nos van a atacar para de esta manera entonces que la arquitectura, los elementos que concebimos en nuestro diseño tengan la capacidad de poder responder a todo esto. Y es así entonces como si regresamos a esta imagen que les mostré hace un par de minutos sobre el ciclo de vida de un ataque o el Cyber Kill Chain, vemos cómo distintas tecnologías que tenemos en nuestro portafolio pueden ayudarlos a ustedes a poder atender todo esto de manera integral y, por supuesto, en algunos casos también de manera interoperable con ese ecosistema de soluciones que hay en el medio, es decir, otros fabricantes, otras marcas que pueden ofrecer una parte de la solución, pero importante resaltar el valor que tiene el concebir esto desde una perspectiva de arquitectura y sobre todo de ciberresiliencia.
Hay un recurso que a mí me gustaría reforzar, que es importante que conozcan, que son las arquitecturas de ciberresiliencia de Microsoft. Posteriormente les vamos a hacer llegar el link, que verdaderamente son muy populares, de gran ayuda para poder atender esto de manera eficiente. Bueno, pues con esto doy fin a mi presentación. El tiempo fue muy corto para poder hablar de un tema tan relevante como lo es este, pero aprovecho para ponerme a sus órdenes. Tienen ahí en esta imagen mi dirección de correo electrónico. Con toda confianza me pueden escribir y por favor nos va a dar mucho gusto recibirlos en el booth que tenemos en este foro, donde nuestros ejecutivos van a estar listos para poder responder a sus preguntas, a sus dudas y sobre todo yo les diría que con toda confianza nos puedan plantear el reto de qué forma Microsoft los puede apoyar. Porque créanme que tenemos una gran cantidad de recursos e iniciativas que están pensadas precisamente para poder apoyarlos en este camino a la seguridad que es tan relevante en estos tiempos. Gracias y que estén muy bien.